confirman un favor si se puede ver mi pantalla. Buenas noches, ingeniero. Sí se Buenas puede noches. visualizar la Ah, pantalla y ya. también se le escucha Ah, claro. bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Bien, vamos a desarrollar el curso de especialización en residencia y supervisión de proyectos productivos, agropecuarios y también proyectos de riego en el marco de Invierte P. Como nosotros tenemos conocimiento, el Estado es el impulsor de la implementación de políticas y estrategias que le permitan al Estado brindar servicios que la población demanda. Y estos servicios pueden estar adscritos a diferentes ámbitos sectoriales. Pueden tener características particulares, entornos y contextos específicos, y dentro de estos vamos a encontrar eh, un ámbito de gestión determinante para nuestro país, que es la gestión agrícola productiva. Y para que esta gestión agrícola productiva se pueda orientar y encaminar apropiadamente y ser un eje de los procesos de desarrollo económico territorial, se requiere la generación de condiciones básicas que faciliten el desarrollo de estas actividades productivas que, dicho sea de paso, son de categoría primaria, ¿no? Son las que producen los insumos básicos de un conjunto amplio y variado de subproductos. Y de los diferentes factores que requieren estos procesos productivos agrícolas, vamos a encontrar dos factores predominantes. Uno, bueno, vamos a encontrar algunos, vamos a citar los más comúnmente mencionados por los especialistas. Está la propia plantación, es decir, la propia especie vegetal. Está el ecosistema, el entorno en el cual se va a desarrollar. Dentro de este ecosistema está obviamente el suelo, el agua, el aire. Luego tenemos todo lo relacionado al, al componente cultural, es decir, el conjunto de actividades específicas que va a desarrollar el responsable del proceso productivo para garantizar tener el máximo potencial productivo, ¿no? Y después tenemos también el otro componente de la infraestructura productiva. Eh, y estos factores del manejo cultural y de la infraestructura productiva van a ser gestionados, van a ser promovidos por, por las entidades competentes del ámbito estatal a través de dos estrategias principales. Una, el desarrollo de capacidades, de conocimientos, de desempeños en los productores, y otra va a ser el desarrollo de infraestructura productiva.
básicamente de la infraestructura hidráulica que permite que las plantaciones puedan disponer de volúmenes apropiados del recurso hídrico que les permita manifestar su máximo potencial productivo. Y es dentro de este contexto que se va a desarrollar el curso de residencia y supervisión de proyectos productivos y también de infraestructura de riego. Para ello, se ha considerado el siguiente temario general que vamos a desarrollarlo a lo largo de 3 sesiones. La primera sesión, que es el día de hoy, nos va a permitir hablar sobre las generalidades de estos dos tipos de proyectos muy distintos, ¿ya? Su orientación, su enfoque, su proceso de ejecución, etcétera, son bastante diferentes. Luego vamos a hablar sobre algunas consideraciones relacionadas a la residencia y la supervisión en el marco de Invierte P. Y finalmente vamos a ver algo sobre el marco normativo que comprende a la residencia y la supervisión. Sabemos que desde este año, hace unos cuantos días nada más, está fresquito, ha entrado en vigencia una nueva norma que orienta eh, el proceso de ejecución de obras, eso se puede trasladar también a proyectos, en el marco de la inversión pública, o perdón, en el marco de la ejecución por administración directa, que era un tema que no se había definido, que no se había actualizado por varias décadas, ¿no? Más o menos hablamos de más de 30 años. Y que ha permitido pues una serie de distorsiones y ejecución, digamos, eh, totalmente ineficiente de las obras generadas en esta modalidad por parte de las entidades estatales, ¿no? La gran mayoría o muchas de ellas tienen marcadas deficiencias que han generado incluso situaciones judiciales muy complejas, muy llamativas, en la que se han visto envueltos muchas autoridades, prácticamente todos, ¿no? Y eso era pues porque el marco normativo relacionado a ese tipo de ejecución de obras estaba totalmente desactualizado, no estaba bien estipulado, es por eso de que no existía un proceso estandarizado de ejecución, ¿no? De obras. Invierte P y Contraloría trataron de aportar en algo a través de algunas directivas, pero toda vez de que no existía un marco referencial genérico, era poco factible que éstas puedan tener los efectos deseados. Ahora ya no, ahora hay un marco normativo mucho más específico que define muchos espacios que quedaban en el aire, ¿no? Y que busca evitar o disminuir estas severas distorsiones. Bien, entonces, en cuanto a los aspectos generales de estos tipos de proyectos, eh, como habíamos mencionado, son proyectos bastante diferentes, ¿no? Mientras que el proyecto productivo se orienta principalmente a la generación de actividades orientadas al desarrollo de capacidades, de habilidades, de conocimientos en los beneficiarios,
El proyecto de riego se orienta a la generación de infraestructura, un bien tangible. En cambio, el primero es un bien no tangible, un bien intangible. Ambos tienen pero de común que van a generar beneficios económicos directos a favor de los beneficiarios, los dos. El proyecto productivo, porque como resultado de los procesos de capacitación, de asistencia técnica, etcétera, se entiende que el beneficiario va a tener mejores capacidades, mejores desempeños y que esto le va a permitir eh, tener un mejor rendimiento, producción, productividad, que colocado en el mercado le va a generar utilidades algo mayores a las que comúnmente tiene. El proyecto de riego lo mismo. Ya el elemento que va a permitir este incremento no va a ser la asistencia técnica, la capacitación, sino va a ser la disponibilidad de agua para riego, para atender la demanda hídrica de su plantación y que ésta pueda tener las condiciones necesarias mínimas para expresar su máximo potencial productivo. Eh, Ambos, por lo tanto, van a dinamizar la economía local, que es otro de sus aspectos comunes. Pero como habíamos dicho, el proyecto productivo va a centrarse principalmente en lo que es la capacitación, la asistencia técnica y en muy raras ocasiones y de forma muy limitada incluso, va a contemplar el desarrollo de infraestructura, a menos que ésta se haya planificado estratégicamente para que quede en poder de una entidad del Estado, ¿no? Ahora, ambos proyectos se generan en torno a lo que nosotros conocemos como cadenas productivas. Sabemos pues que una cadena productiva es el conjunto organizado e interactuante de diferentes actores económicos en torno a un mercado común y que a través de este mercado común van a desarrollar interrelaciones entre estos agentes económicos. Eso y también algunas otras definiciones de lo que es una cadena productiva. Pero más allá de las múltiples y variadas definiciones que nosotros podamos encontrar, eh, una cadena productiva va a tener un eje que es el mercado y es el que va a determinar la calidad, la capacidad de adquisición de los productos, las características del producto que desea, etcétera, ¿no? Ese es el aspecto determinante de la cadena productiva. Eh, y el otro aspecto determinante de la cadena productiva es que mientras más variados sean los productos que demanda, más dinámica la cadena. Tanto el proyecto productivo, principalmente el proyecto productivo, perdón, se orienta bastante en función a cadenas productivas. Va a atender cultivos, crianzas, ¿no? Que forman parte de una cadena productiva importante para el ámbito territorial en el cual se va a desarrollar el proyecto. Puede ser regional, puede ser distrital, provincial, etc. Eh, y el proyecto de riego se va a vincular indirectamente con este concepto de las cadenas productivas porque se entiende que el o los cultivos predominantes en un área que va a verse mejorada por la instalación del sistema de riego, están vinculadas estos productos, estos cultivos, a cadenas productivas, ¿no?
y que de esa forma ese territorio se vuelve dinámico en el ámbito económico. En ambos casos, en el proyecto productivo y en el proyecto de riego, la población beneficiaria van a ser pequeños y medianos productores y en el proyecto de riego se puede incorporar o podrían estar presentes también productores con parcelas o con predios muy, muy reducidos, ¿no? Por X razón. En el proyecto productivo, no. En el proyecto productivo, todos los productores tienen que ser obligatoriamente pequeños y o medianos productores. Ahora, el Estado ha definido ya cuáles son los criterios que se emplea para determinar si un beneficiario es pequeño o mediano productor. Y el criterio que se ha determinado es la extensión de predios en posesión o en tenencia, que puede ser con título, puede ser también con constancia de posesión. Eh, Hay unos valores que el Estado ya ha definido, por ejemplo, para la costa es de 20 hectáreas bajo riego a menos, se considera todavía un pequeño y mediano productor. En sierra es 20 hectáreas bajo riego también el tope, y si no, 65 hectáreas en secano. En selva es un poco mayor, ¿no? Está entre los 75 hasta 150, el rango mínimo aceptable. Y otra condición para el caso de proyectos productivos nada más es que el beneficiario eh, esté vinculado a un proceso de comercialización, ¿no? Del producto que viene trabajando. Eh, ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de tener la seguridad si que cuando el productor implemente y use todo lo que se le está enseñando, entrenando, va a encontrar en su predio, ¿no? Y en su sistema de gestión eh, la capacidad de colocar su producto y como resultado de esa colocación cubrir sus costos de producción, es decir, la población objetivo de los pequeños, de los proyectos productivos son productores que como resultado de la venta, de la producción de su parcela, cubren sus costos de producción y tienen márgenes de utilidad. Eso nos indica que obviamente no se van a considerar como beneficiarios pequeños y medianos productores que tienen pues 100 metros, 150 metros, 500 metros, ¿no? Otro aspecto relevante es que al momento de establecer las estrategias de inversión en estos dos tipos de proyectos, ¿no? Se ha considerado este esquema de elementos necesarios para que el beneficiario, el productor, pueda incorporarse a una cadena productiva en condiciones de cierta ventaja, o en todo caso, con las menores desventajas posibles. Eh, para el primer grupo, de estos elementos, el proyecto productivo responde a través de la asistencia técnica, la capacitación en innovaciones tecnológicas, nuevos procesos, protocolos mejorados, etc. Para el segundo tipo de proyectos que vamos a ver, que son los de riego, el Estado considera
los elementos de infraestructura productiva, es decir, canales de riego principalmente, ¿no? Tiene que ser infraestructura productiva que beneficie a una gran cantidad de pobladores en un mismo momento. Por eso es que en este tipo de proyectos se considera importante el desarrollo de capacitación, de asistencia técnica, porque eso va a beneficiar a muchos. No se considera, por ejemplo, el desarrollo de construcción de pequeñas plantas, de mini plantas procesadoras, etcétera, ¿no? Porque ahí no se concentra y tampoco se beneficia en un mismo momento al grueso de la población. Estos son los componentes que se presentan generalmente en los proyectos productivos, el residente y la supervisión. Eh, Deben de tener en cuenta ellos, ¿no? Como hemos dicho, se orienta principalmente hacia lo que es la asistencia técnica, la capacitación, la articulación con mercados también, algo de transformación, pero orientada principalmente a lo que es la presentación del producto. No es otro tipo de transformación y mucho menos una transformación muy compleja. Estos son los componentes de un proyecto de riego. Uno de los componentes fundamentales es el desarrollo de infraestructura, es decir, la construcción del sistema de riego, que puede ser solamente el canal, pueden ser otros componentes como la captación, también pueden ser componentes adicionales eh, como las rompepresiones, caídas, alcantarillas, etcétera, ¿no? Todo aquel componente que permita que la infraestructura opere apropiadamente. Y hay otro componente en este tipo de proyectos de riego que es la capacitación y entrenamiento. Pero ya no es una capacitación y entrenamiento técnico productivo, sino ahora ya es una capacitación y entrenamiento dirigido en diferentes niveles. Uno para la entidad, para que ellos puedan controlar o puedan seguir implementando estas estrategias. Otro es a quien va a fungir como operador de la propuesta, ¿ya? Es decir, a quien va a continuar prestando los servicios. Y un tercer agente de capacitación va a ser el, los usuarios. ¿Ya? Esos tres elementos de capacitación se van a considerar en los proyectos de riego. Ahora, ¿en qué se les va a capacitar? No se les va a capacitar en la producción de cultivos, ¿no? Sino se les va a capacitar en el manejo y la operación del sistema, cómo se va a manejar el canal de riego, eh, la, la, la bocatoma, etcétera. Estos son algunos de los activos de los proyectos productivos, la asistencia técnica, la capacidad organizacional, la gestión del conocimiento. Un elemento bastante común en los proyectos productivos y que el residente va a estar encargado de orientar y de generarlo va a ser el, en los módulos demostrativos, los módulos productivos o la estrategia de capacitación que se implemente, ¿no? En cuanto a los módulos demostrativos, son estructuras
muy particulares, de dimensiones apropiadas para la demostración práctica de la innovación tecnológica que se pretende implementar y sobre todo tienen que ser propuestas, digamos, de alguna forma desmantelables en el corto tiempo e incapaces de poder generar producción a niveles comerciales. Estos son algunos de los activos estratégicos de un proyecto productivo. Eh, y esta es la estructura de costos recomendada por parte de Invierte P. Invierte P, que es la entidad que nos va a permitir y nos va a generar las condiciones para el desarrollo de los proyectos de inversión pública, define los lineamientos normativos que se deben de tener en cuenta en la ejecución de este tipo de proyectos. Uno de ellos está relacionado, obviamente, a la distribución presupuestaria dentro del proyecto, ¿no? Y ahí Invierte P nos recomienda y nos exhorta siempre a orientar un monto cercano al 90% para los costos directos, es decir, para los activos específicos de interés del proyecto. El restante 10%, Invierte P nos permite distribuirlo a través, vamos a insertar acá una, acá, ya, acá. Acá vamos a insertar, ya quiero insertar, ya. Ahora vamos a dividir la celda. Ah, ya, acá entonces vamos a poner este control concurrente. Eso ya es desde el año pasado, ¿ah? Control concurrente, 2% de los costos directos. Sí, costos directos es ay, mayor a 5 millones. Sí, ya, perdón. Caramba, se había desconectado el disco duro. Bueno, ya. Mm, ya. Estamos haciendo una pequeña modificación, ¿no? Van a disculpar, se había desconectado el disco y cuando se desconecta ya la PPT no avanza. Entonces, les decía, no se olviden que desde el año pasado se ha estipulado que si la obra
el proyecto tiene un costo directo superior a los 5 millones, se debe de reservar el 2% de ese costo directo para lo que es control concurrente. ¿Ya? Y bueno, y con eso ya se obtiene el presupuesto. Ahora, Invierte P nos exhorta a que nosotros hagamos el esfuerzo siempre de mantenernos en porcentajes bastante cercanos a estos que estamos viendo. ¿Ya? Por eso es que siempre que Invierte P detecta que alguno de estos montos se aleja demasiado del monto o del rango aceptable, Invierte P asume o considera que es necesario algunas verificaciones, algún monitoreo. Bien, vamos a seguir. Sobre las consideraciones para la residencia y la supervisión de estos tipos de proyectos, como ya habíamos dicho, ambos están relacionados a la inversión pública y la inversión pública, ya habíamos explicado al principio, se orienta a la prestación de un servicio a la población, pero tiene que generarse todos los elementos necesarios para que el servicio sea prestado de forma eficiente. ¿Ya? Y todo servicio o toda inversión pública, como ya hemos dicho, está orientada a la prestación de un servicio y para que el Estado pueda prestar un servicio requiere tres elementos, tres componentes. Uno, la infraestructura física. Dos, el equipamiento de esa estructura física. Y tres, el desarrollo de capacidades. Esos tres elementos van a permitir que el Estado pueda brindar servicios apropiados a la población. Y tanto los proyectos productivos como las obras de riego no son excepción de ello. Relacionado a la residencia y la supervisión, la incorporación de los mismos es resultado de un proceso de selección convocado por una entidad pública. Puede ser conducido directa e indirectamente por esta entidad pública, pero necesariamente el proceso tiene que ser definido y tiene que ser generado a través de la iniciativa de una entidad pública. Ahora bien, la otra condición es que debe de existir siempre un expediente técnico. No se puede considerar la participación de la residencia y la supervisión si de por medio no existe un expediente técnico. Este tiene que estar y tiene que ser el elemento que permita la ejecución de todo el proyecto en plazos, montos y actividades. La otra condicionante para que se pueda desarrollar la ejecución de la residencia y la supervisión es que este expediente técnico tiene que estar vinculado a una partida presupuestal aprobada y ya disponible en algunos casos, ¿no? Es decir, que el dinero está listo para ser ejecutado, en otras palabras, para ser gastado. Eso va a permitir que el proceso de ejecución del proyecto se pueda realizar tal como está planteado en el expediente, ¿no? De forma continua, sin interrupciones y buscando siempre alcanzar las metas y los objetivos que están planteados. Eh, Otra característica, otra consideración que debemos de tener en cuenta es que en el caso específico de los proyectos productivos, se caracterizan porque los beneficiarios son actores permanentes de todo el proceso de ejecución del proyecto, porque ellos son los que van a ser capacitados, por lo tanto una capacitación, una actividad de capacitación tiene que desarrollarse con ellos. Ellos son los que van a hacer o los que van a recibir la asistencia técnica, igualmente la asistencia técnica tiene que ser con ellos.
no le vas a dar asistencia técnica a otro beneficiario, ¿no? O no te vas a dar asistencia técnica tú solito, o solamente vas a ir tú al predio, solito vas a hacer toda la visita, la revisión, etcétera, y luego lo buscas al beneficiario y le dices qué has encontrado y qué tiene que hacer, ¿no? Así no se desarrolla la asistencia técnica. Después, también se tiene que tener en cuenta que que todo proceso de ejecución de proyectos va a estar relacionado a un concepto de optimización de la inversión. ¿Qué quiere decir optimización de la inversión? Quiere decir que todas las actividades que están contempladas en el proyecto se han ejecutado dentro de los plazos previstos y con el presupuesto que se había estimado. Es por eso que Invierte P, Contraloría, cuando aprecian o cuando toman conocimiento que una obra, un proyecto, se está ejecutando en un sobreplazo, ¿no? En más tiempo del que estaba previsto, o que se, se está generando una cantidad adicional de, de gastos, inmediatamente inician los procesos de verificación, porque se entiende que el presupuesto ha sido estimado apropiadamente y por lo tanto no debería de presentarse esos eventos, ¿no? ¿Ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, sobre todo en proyectos productivos, porque por lo general un proyecto productivo, eh, o son pocos, mejor dicho, los proyectos productivos que se pueden generar a través de un proceso específico, digamos, de gestión del presupuesto, ¿no? Es decir, desde el inicio se ha considerado la, la elaboración del expediente del proyecto productivo, de su expediente técnico, etcétera, ¿no? Por lo general, los proyectos productivos son el resultado eh, de la exigencia de los beneficiarios a su autoridad por brindarles este tipo de atenciones. Y para superar la situación, la autoridad lo que hace es generar el proyecto productivo con saldos de obra. Es lo que generalmente hacen. ¿Eh? Les digo esto porque he participado en calidad de consultor de varios de estos proyectos y en todos ellos, siempre los que me buscan me dicen que hay unos saldos de obra y que el alcalde le están exigiendo que haga un proyecto productivo y el alcalde ha aceptado, ¿no? O sea, no era pues su primera intención, pero ya como aceptó, ya tiene que elaborar el estudio, el expediente, etcétera, y luego la ejecución. Entonces, eso siempre va a marcar que el proyecto productivo vaya a requerir un mayor plazo, ¿no? Porque no tiene todo el presupuesto, pues, disponible. Va a depender de que hayan saldos de obra. Va a depender de que la entidad pueda gestionar apropiadamente ante Invierte P la autorización para trasladar esos saldos de obras o de otros proyectos hacia la orientación del proyecto productivo. Y eso no es, pues, cosa de unos días, ¿no? Eso toma su plazo, se tienen que hacer informes, documentos, etcétera. Y hay veces Invierte P dice que no, que el presupuesto lo tiene que retornar. O sea, ahí la autoridad, ¿qué hace? ¿No? La autoridad dice, bueno, yo tenía la intención, tenía la voluntad, he hecho el perfil, quería hacer el expediente, pero Invierte P me dice que no me va a dar el dinero. Eso es falso. Invierte P no le está diciendo que no le va a dar el dinero. Invierte P le está diciendo que el procedimiento que está buscando generar esa autoridad para tener ese proyecto no es el apropiado, que no es el autorizado por el Estado y por lo tanto no se puede contemplar, ¿no? Que hay un procedimiento, pero que él no lo quiere seguir.
¿Ya? Entonces, eso siempre tengan en cuenta. En cuanto al aspecto normativo relacionado a la residencia y la supervisión, perdón, eh, el marco normativo general de la residencia y la supervisión, tanto de proyectos productivos como de proyectos de riego, está generado por todo el marco normativo de la inversión pública que se inicia a través del decreto 1252, en el cual se modifica y se crea nuestro actual sistema de inversión, Invierte P, se deja el SNIP y se pasa a Invierte P. Y luego hay una serie de documentos, perdón, una serie de decretos legislativos que van modificando y han ido perfeccionando este marco normativo general de la inversión pública. Lo que se ha buscado a través de estas modificatorias es que se controle y se oriente mejor todo el proceso de asignación de presupuestos para proyectos de inversión pública en general. ¿Ya? Y de esta forma tener un mejor control, una mejor orientación de los gastos, una mejor ejecución de obras o de proyectos, ¿no? Incluso, si ustedes recuerdan, inicialmente existía solamente la ficha, era el formato 7, creo, el formato 8 incluso, donde se generó la ficha técnica simplificada, luego apareció el estándar. De ahí Invierte P autorizó a las entidades sectoriales a que elaboren su ficha específica, ¿no? Que ha tomado desde unos cuantos años hasta varios años. Y finalmente hay algunas modificatorias ya para, o algunas precisiones, perdón, para los procesos de ejecución. Por ejemplo, eh, sabemos pues que a la fecha Invierte P ya ha definido y ha comunicado que cuál es la estructura mínima, el contenido mínimo que debe de tener un expediente técnico, ¿no? Y esto es aplicable a todos los tipos de expedientes técnicos, obviamente con variaciones y precisiones específicas. El otro marco normativo importante, perdón, es la Ley de Contrataciones del Estado y sus diferentes modificatorias, ¿no? La más reciente es la del Decreto Supremo de 234 del 2022, ¿no? Que ha hecho algunas precisiones y ha definido algunos temas que estaban, digamos, no necesariamente del todo claro. Eh, y tenemos desde este año, ¿ya? La vigencia de la resolución 432 de Contraloría del año pasado, y que a través de un lineamiento de esta directiva 017 de Contraloría, ya se han establecido de forma más precisa una serie de lineamientos para la ejecución de obras públicas por administración directa. Si bien es cierto, esta norma eh, está más orientada hacia lo que es obra pública. Se entiende que por principio de supletoriedad normativa y procedimental, se va a aplicar de forma parcial y en lo que competa a los proyectos productivos, porque estos se ejecutan por administración directa, otro tipo de proyectos que se van a adaptar a esta resolución de Contraloría serán los proyectos de forestación, de reforestación. La mayoría de proyectos
de administración directa, tengan o no tengan obras, ¿no? Apelando a este principio de supletoriedad normativa. Entonces, revisen esa norma, si desean yo les comparto, para que la tengan presente, perdón, y la puedan considerar apropiadamente en su proceso de ejecución de estos tipos de proyectos. Va a ser importante que ustedes tengan esta norma y la vayan conociendo porque va a ser a través de la misma que se van a ejecutar los proyectos productivos. Con gran seguridad les digo eso. Ya no va a ser que cada entidad lo establece, lo conduce como mejor le parece. Al residente de obra lo denominan de diferentes formas, coordinador, jefe de proyecto, ¿no? Sino ya va a ceñirse más a eso. Entonces es importante que ustedes la tengan en cuenta. Algunos procedimientos necesarios al inicio de la residencia para la adjudicación de estos proyectos. Consideremos que acá estamos hablando tanto de proyectos productivos como de riego, ¿no? Y los proyectos de riego eh, se generan bajo dos modalidades, administración directa y también por administración indirecta. Cualquiera de las dos es factible. Un aspecto importante que deben de tener en cuenta es verificar siempre que la documentación que contiene el expediente técnico esté completa, que esté en todos los estudios, que tenga la estructura mínima recomendada por InvierteP, las autorizaciones, licencias, etcétera, que esté completo en su totalidad. Lo otro es que esa misma información física que ustedes pueden tener o que a la que van a acceder debe de encontrarse también en versión digital en el SEACE, todo ello, ¿no? De lo contrario, se van a tener que ir regularizando y en algunos casos van a haber acciones de control, acciones de de control, sobre todo, para verificar qué actividades o qué partidas se han podido estar desarrollando fuera de los lineamientos normativos, es decir, no tenías la autorización, no tenía el conocimiento necesario, la autoridad competente de que se había ejecutado, se estaba desarrollando cierta modificación, cierta variación y demás, ¿no? Y hasta que se dilucide, suspende el proyecto, paraliza el proyecto, o simplemente a quienes lo están conduciendo les empieza a pedir cuentas, ¿no? Otro aspecto importante siempre va a ser en el caso de infraestructura de riego, que la propuesta haya sido contrastada a través de la metodología del BIM, ¿no? Del Building Information Modeling, y que una vez que ha pasado esta, recién se ha autorizado la ejecución del proyecto a través de las modificaciones o considerando las modificaciones del caso que se habían definido. Esto del BIM es obligatorio porque es una estrategia que te permite a través del modelamiento y de una serie de escenarios hipotéticos que se van manejando, te permite determinar si el proyecto, o perdón, si todas las partidas que están consideradas en el expediente técnico efectivamente te van a permitir cumplir con el mismo, ¿no? Si no te va a quedar, no hay una partida que falta o hay partidas que se están repitiendo, qué sé yo. Eso es importante y está orientado principalmente a la optimización del proceso de inversión. Eh, el otro aspecto que deben de considerar ustedes es que el proyecto o el expediente técnico eh, tenga la estructura recomendada por InvierteP.
La estructura que Invierte P ha recomendado consta de cuatro partes, ¿no? La primera de estudios, donde están todos los estudios, tanto los generales como los específicos, que te van a dar las características de tu proyecto, ¿no? Lo que te va a permitir definir eh, darle las características especiales al proyecto, dimensiones, resistencias, etcétera. El otro grupo de documentos, de la otra parte son los documentos generales, que viene a ser ya el expediente técnico propiamente dicho. Donde está ya la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas. Luego está, perdón, la ingeniería y detalle, que básicamente es el diseño de ingeniería, y esto se extiende tanto a proyecto como a nivel de partida, ¿no? Cada partida tiene su diseño de ingeniería, y su diseño de ingeniería básicamente es la descripción del proceso constructivo, ¿no? De cómo se va a ejecutar esa partida, a cargo de quién, en qué momento, con qué recursos. Ese es el diseño de ingeniería de una partida. Y como hay un diseño de ingeniería de una partida, tiene que existir obligatoriamente entonces un presupuesto de esa partida, ¿no? Y yo siempre digo, presten atención a los términos que se utilizan. Dice presupuesto de la partida. ¿Qué quiere decir eso? Que la partida tendría que generarse totalmente solo con ese presupuesto, no con un presupuesto adicional, ni afectando al presupuesto de otras partidas. Por eso se denomina partida presupuestal, se denomina ese rubro. Entonces tengan cuidado, porque eso es un aspecto de control, ya saben ustedes, ¿no? Y cuando no se cumple, nos están solicitando las explicaciones, los descargos respectivos, porque si ahí decía que se iba a gastar 100.000 soles en la compra de sellos elastoméricos en un proyecto de riego, ¿no? Se terminó gastando 120.000, 150.000. ¿De dónde? ¿Por qué? Y se tiene que justificar apropiadamente, se tiene que esperar a que la entidad no solamente lo apruebe, sino que encuentre conformidad, es decir, que se la crea, ¿no? Así como suena feo, pero la entidad tiene que creerse que lo que le estamos diciendo es lo que efectivamente ha sucedido. ¿Por qué digo que se la debe de creer? Porque la entidad no va a poder corroborar todo, pues, ¿no? Ahí a quien diga que sí, que es totalmente transparente y que la entidad corrobora todo, es mentira. Entonces, es el ingeniería de detalle, y vinculado a eso está el presupuesto y cronograma. Este presupuesto y cronograma tiene que ser, como ya habíamos mencionado, individual para cada partida, ¿ya? Y al mismo tiempo tiene que ser colectivo para el proyecto, es decir, la suma de los presupuestos de cada partida tiene que generarnos el presupuesto total del proyecto. Y con ese presupuesto total se tiene que ejecutar todo el proyecto. ¿Entienden? Y con el presupuesto de cada partida, obviamente se entiende que se debe de ejecutar cada una de las partidas. Todas las partidas, sin excepción. Eh, Estos son algunos de los procesos de adjudicación que se pueden desarrollar en para la residencia y la supervisión. ¿Ya? Hay que tener en cuenta los precios tope. Estos son los plazos que se pueden considerar dentro de cada uno de los tipos de procesos, teniendo en cuenta en este cuadro que el proceso se desarrolla sin elevación de bases ni interposición de recursos.
una situación idónea para todos, ¿no? Donde nadie se queje, nadie pida una aclaración, etc. Y este es el cuadro de los procesos, de la duración de los procesos cuando ya existe interposición o elevación de bases, interposición de recursos, etcétera, ¿no? Lo que comúnmente se da, ¿no? Entonces, acá lo importante es que ustedes tengan en cuenta que el vinculamiento de la residencia y la supervisión siempre va a estar generado por un proceso de adjudicación, ¿ya? Tiene que estarse así, por muy simple y muy puntual que sea incluso, ¿no? Así sea hasta por invitación. Tiene que ceñirse a este marco normativo. Finalmente, vamos a ver rápido sobre las modalidades de ejecución de estos proyectos. Como habíamos dicho, estos se pueden ejecutar a través de dos vías. La vía de administración directa, que es cuando la entidad que ha formulado o está encargada de la formulación del expediente técnico indica que existe otro órgano de la entidad u otro similar que pertenece al Estado y tiene las capacidades para poder ejecutar la obra, es decir, cuenta con personal técnico para la dirección técnica, cuenta con personal de obra para el desarrollo de las actividades, cuenta con equipos, cuenta con maquinarias, ¿no? Y que también tiene todo el componente logístico que le va a permitir desarrollar esta obra o este proyecto. Y que además forma parte del Sistema Nacional de Control, es decir, hay una persona responsable del control en la entidad. Ahora, además de eso, la entidad debe demostrar que el monto que se va a ejecutar o que se va a gastar en el proyecto es igual o en todo caso es menor al monto que se va a ejecutar si se entrega por administración indirecta. ¿Esto con qué fin? Con el fin de optimizar la inversión, ¿no? Se está optimizando la inversión porque se está gastando un monto menos oneroso para el mismo tipo de servicio y de la misma calidad. Y ahí ya todos sabemos pues que no sucede así, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de entidades que se orientan o que orientan su ejecución de obras por administración directa terminan de muy mala forma, ¿no? Observados con una serie de incumplimientos, etcétera. Entonces, tengan en cuenta eso. Y la otra forma de administración, como sabemos, viene a ser pues la administración indirecta o por contrata, que es un tipo de ejecución en la cual la entidad le encarga la ejecución financiera a un tercero que va a ser denominado contratista y al que le estipula una serie de requerimientos a cumplir, ¿no? Le dice que debe hacerlo en tal plazo, en tal lugar, con tal tipo de elementos, materiales, insumos, personal, equipos, maquinarias, etcétera, ¿no? Y luego, ya de culminado el proceso de selección, la entidad eh, le va a través de un documento contractual, le va a transferir parcialmente ciertas responsabilidades al contratista, ¿ya? Pero la entidad va a retener la responsabilidad de la ejecución, por si acaso. No es de que la entidad le, le traslada la responsabilidad al contratista y la entidad se olvida, ¿no? Ah, ya, listo, tú eres el contratista, tú eres el único responsable de toda la obra y yo, bien, gracias, me avisas cuando terminas para ver que hiciste bien, que hiciste mal, sino que la entidad tiene que estar
al tanto de cómo se está ejecutando la obra o el proyecto y ir comunicando al contratista, a la supervisión, aquellas observaciones, aquellas recomendaciones que estime conveniente para tener una buena ejecución y sobre todo para que el proyecto pueda alcanzar el impacto deseado. ¿Ya? Eh, Este es el presupuesto de un proyecto de inversión pública en una administración directa e indirecta. En una administración directa, o en ambos casos, existen dos grupos de costos, ¿no? Costos directos y costos indirectos. En una administración indirecta, en los costos indirectos, además de estar los gastos generales, que también están en la administración directa, vamos a encontrar dos rubros más, que es la utilidad y los impuestos. Porque se le reconoce al contratista, pues, algún monto eh, por su esfuerzo, su dedicación por optimizar el proceso de inversión, ¿no? Bueno, ahí sabemos que no siempre se da eso en ese sentido, pero bueno, es la intención de la norma. Lo que debe de quedar claro acá también es de que está totalmente prohibido que los montos de los costos directos puedan trasladarse hacia los costos indirectos o viceversa. No existe forma de que eso se pueda hacer. En cuanto a los costos unitarios que se va a considerar por obra o por proyecto, ¿no? Ahí está cerrado, el título se me fue. Eh, en una administración directa o indirecta hay ciertas variaciones. En la administración directa, que es cuando la entidad va a ejecutar la obra, se consideran los costos con impuestos, ¿no? Es decir, con el IGB, ¿ya? Y en el caso de mano de obra, se considera el costo hora hombre que paga la entidad, pero se va a verificar los rendimientos de acuerdo a los parámetros de construcción civil. Ahí es donde está, digamos, el recuteco, ¿ya? Porque no es lo mismo, pues, que 100 albañiles experimentados, ¿no? Trabajen un día y tengan un avance X debido a su experiencia, a su capacidad, a que 100 trabajadores municipales, sin desmerecerlos, ¿no? Que no tienen ese mismo tipo de expertise, trabajen hasta 2 días y tendrán pues y tal vez la mitad del avance, la mitad de los rendimientos que tuvo el equipo de construcción civil, simplemente porque no son especialistas en ello, pues. Entonces, ahí lo que se busca es eh, exigir a que se trate de tener en cuenta siempre la optimización de la producción, ¿no? Y en el caso de la administración indirecta, como hay un rubro de IGB en el presupuesto, acá se consideran los costos tanto en materiales como equipos sin el IGB, porque luego se le va a cargar ese monto. Y en mano de obra sí se considera eh, el costo de hora hombre del régimen de construcción civil. ¿No? Esta es más o menos la estructura final que tienen los presupuestos tanto de una obra o de un proyecto por administración directa como un proyecto por administración indirecta. ¿Ya? Hay que tener en cuenta cuál es el procedimiento de cálculo. Los costos directos se le suman los gastos generales en ambos casos y en una administración indirecta a esta sumatoria se le añade el porcentaje de utilidad y se obtiene una nueva sumatoria a la cual se le añade el IGB, ¿no? El IGB de esta segunda sumatoria y se obtiene finalmente el costo total del proyecto. En proyectos
de inversión pública por administración directa, estos últimos rubros de utilidad y de IGB, como no existen, ya no se, eh, ya no se aplican, pues. Bien, sería todo en esta oportunidad. La siguiente sesión vamos a hablar ya sobre las características de la residencia y de la supervisión en ambos tipos de proyectos, qué actividades relevantes realizan, cuáles son las metodologías que van utilizando. En el caso de proyectos productivos, hay una serie de metodologías y de estrategias para el desarrollo de sus actividades. Si hubiesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. La PPT se las voy a hacer llegar a todos ustedes a través de la entidad. Le solicitan a ella que les facilite los mismos. Quiero buenas tardes. Sí, buenas noches, dígame. Una consulta. ¿El porcentaje de utilidad está establecido ya un determinado porcentaje fijo o es variable? A ver, el porcentaje de utilidad no está establecido a través de algún tipo de cálculo, a través de algún tipo de fórmula. Es variable porque va a depender de ciertas características del proyecto, ¿no? Por ejemplo, la ubicación. Si un proyecto está al frente de una obra, está, digamos, a 500 metros o a 50, 20 kilómetros adentro del último centro poblado, obviamente se entiende que el contratista hace un esfuerzo adicional por cumplir y por lo tanto eso se tiene que reconocer en cierta medida a través de algo más de la utilidad. Sin embargo, sí hay unos topes, ¿no? Perdón, hay unos criterios. Por ejemplo, mientras mayor sea el costo directo del proyecto, el porcentaje de utilidad tiende a ser algo menor. Si un proyecto cuesta 5.000, digamos, 1.000.000, el porcentaje de utilidad puede estar cercano al 7, 8%, ¿no? Tal vez incluso pueda llegar en extremos hasta el 10%, lo cual no es recomendable porque la entidad siempre presta atención a esos extremos. Eh, y lo otro es lo otro es lo inverso, ¿no? Si el proyecto cuesta 50 millones, obviamente la utilidad no va a ser el 10%, 5 millones, no va a ser tampoco 9%, será pues entre el 5%, tal vez algo menos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque se entiende que ya pues una utilidad que supere un determinado monto ya es importante. Pero no existe un documento específico que te indique que la utilidad debe ser exactamente del 5%, del 8%, del 10%, ¿no? Ahí queda a criterio de la entidad convocante. Pero no se olviden, el dueño del dinero es Invierte P, no es la entidad. La entidad puede decir, bueno, yo quiero que Eloy me cae bien, es mi pata, ¿no? Me ha prometido un Rolex, ahora que está de moda. Y dice, bueno, para que no se afecte y me pueda cumplir con un bonito Rolex, le doy pues un 11% de utilidad, ¿no? Y me da el 11% de utilidad y yo feliz y contento y cumplo con mi Rolex. Eh, pero como el dueño del dinero es Invierte P, el dueño del dinero puede pedir cuentas. Oye, ¿por qué tú aceptaste o tú ofreciste o tú diste tanto por ciento o ese porcentaje de utilidad? Si lo normal, porque ellos tienen sus modos de cálculo, estaba en este otro rango, dice, ¿no? Pero Invierte P no actúa solo, ¿no? Invierte P es el ente rector de la inversión pública, pero se acompaña de otros entes rectores ya de control, ¿no? Contraloría de la República. Contraloría de la República sí tiene competencias específicas, ya no solamente para la fiscalización, que también las tiene Invierte P, sino que ya tiene competencias para realizar una serie de acciones, una serie de actuados
para determinar el nivel de afectación en contra del Estado. Y todos los involucrados tienen responsabilidad. Es como en una pelea, ¿no? Si yo me peleo con mi vecino, yo no voy a decir luego, no, mi vecino tiene la culpa de haberme peleado. Él me dijo negro, yo no soy negro, yo soy rubio con un ojo azul, el otro de color violeta. Me sentí ofendido y le metí golpe, pues nos dimos golpe. Los dos hemos tenido la culpa, él por decirme negro y yo por ser muy sensible y levantar la mano. Igualito sucede cuando se dan estos casos, ¿no? Si a mí me dicen que de una obra de 5 millones me van a dar el 15% de utilidad y yo digo, ya, gracias, ¿no? Yo estoy faltando o yo estoy incumpliendo el marco normativo porque yo sé que eso no está permitido, eso es un exceso, ¿no? Entonces yo no puedo decir, ah, bueno, a mí me ofrecieron y yo acepté. ¿No? Contraloría y IRTP no te van a aceptar eso, ¿no? Entonces te van a decir que tú sabías o que tú debías de saber porque eres un especialista, por eso eres contratista de obras, y eso indica de que conoces todo el marco normativo, tú debías de saber que eso no estaba permitido. Y como sabías que no estaba permitido y tú eres un buen ciudadano, por eso quieres contratar con el Estado, tú debiste haber rechazado. Es más, nuestro el espíritu completo de nuestra ley indica que si uno tiene conocimiento directo o indirecto de una infracción normativa, tiene la obligación de denunciarlo. Es decir, yo sé que ese alcalde me está ofreciendo algo que no corresponde y yo debo de denunciar ese hecho. ¿Por qué? Porque soy un buen ciudadano, ¿no? Entonces, todo eso tiene peso, se toma en cuenta y por eso es que vemos estos casos, pues, donde en el proceso de convocatoria, la utilidad era de 15%, de 10%, 12%, y luego Contraloría dice que estuvo sobrevaluado, que se excedieron, y paga pato no solamente la entidad, la autoridad, sino también paga pato el contratista, ¿no? Por mucho que él diga que yo me ceñí a la convocatoria, que como la convocatoria dice así, etcétera, eso no lo salva de la sanción. Le atenúa nada más decir pues que era inocente y que no sabía eso, ¿no? Pero igual cometió el delito. Es como cuando tú atropellas a una persona porque se te vació el freno del carro, ¿no? Y tu justificación es que no tenías freno, pero igual lo atropellaste, igual vas a tener una sanción, no decir, ah, verdad, este señor pobrecito, él hoy atropelló porque se quedó sin freno, ya déjenlo ir libre nada más. Ah, el paciente, el afectado, ¿cómo quedó? Ah, con la pierna rota, bueno, qué pena, pero el hoycito tuvo, pues fue un accidente, una fatalidad, que se vaya el hoy y ya el hombre que vea cómo hace su piernita. No, la autoridad dice, ah, bueno, qué pena, ¿no? Eloy, se te vació el freno y mira, lo siento mucho, es una tragedia, pero tú tienes que hacerte responsable, ¿no? Mínimamente paga todo o si no, adentro. Porque los atenuantes de la comisión de una infracción normativa no eliminan la infracción. Lo único que hacen es reducir o soliviantar la pena, la sanción, pero no la elimina. Entonces, si nosotros incumplimos, tengan por seguro que, que la entidad nos va a indicar ese incumplimiento, ¿ya? Y nos va a considerar como factible esa sanción, algún tipo de sanción, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Gracias por su respuesta, ingeniero. Una consulta, adicional, por favor. Yo soy supervisor, de un proyecto productivo que es, de ganado vacuno. Entonces, lo que me preocupa es si podría orientarme, por favor, es qué responsabilidades tengo que ya tomar previsiones frente a a este cargo, pues, que estoy asumiendo, ¿no? O sea, ¿de dónde debería empezar eh, ya a hacer bien las cosas? En resumen, ¿no? Ya, a ver, en primera instancia, la supervisión tiene un rol netamente de guía y de orientación y de control del residente, ¿tá?
Para ello, para que usted pueda controlar, orientar al residente, obviamente tiene que conocer a detalle el expediente técnico. Siempre la primera actividad es el estudio de compatibilidad o el informe de compatibilidad, como te dice ya. Es el resultado de una revisión minuciosa, detallada, analítica del expediente técnico para que verifique si todo lo que contiene efectivamente te va a permitir generar el proyecto en su totalidad y además en el plazo y con el presupuesto que estaba indicado. Y de no ser así, exponer cuáles deberían de ser las acciones que se deberían de adoptar para lograr eso, que el expediente se cumpla. Y luego de eso ya se orienta a la residencia a que elabore sus programas, ¿no? Para que se pueda ir generando el desarrollo del proyecto conforme el expediente o las modificaciones que se hayan aprobado lo indican. Y luego de eso ya viene un trabajo más orientador y más de control de parte de usted, ¿no? Tiene que ir verificando que el residente esté cumpliendo con sus funciones, con sus obligaciones, sobre todo con su programación, ¿no? Para que el proyecto se pueda ejecutar en los plazos previstos y también ir verificando el cumplimiento de los otros participantes en el proyecto. Para eso ya hay una serie de estrategias que la supervisión elabora, ¿no? Las visitas, acompañamientos, etcétera, etcétera. En el caso de proyectos productivos, el trabajo de la supervisión tiene ciertas características particulares porque el residente no trabaja solo, ¿no? Está acompañado de un equipo técnico, los técnicos de campo, los especialistas, etcétera. Entonces, la supervisión tiene que establecer ahí una estrategia de control algo más compleja, porque tiene que, este, digamos, acompañar, guiar, monitorear, supervisar directamente a la residencia y puede ser también de forma directa al equipo técnico y de especialistas o también de forma indirecta a través de de la residencia. Eso pero ya queda a criterio de la supervisión. Particularmente lo que recomiendo siempre es que la supervisión encuentre la forma de poder generar procesos de control directo sobre los especialistas, los asistentes técnicos, porque cuando no lo hacen y todo se hace a través de la residencia nada más, es decir, le das orientaciones a la residencia para que ella a su vez se las replique al equipo técnico, eso no va bien, ¿no? Es como el telefonito malogrado. Te dije 20 por 50 y el otro entendió 25 por 20. Y ya el especialista entendió otra cosa y el productor otra cosa y al final lo que era Pachamanca terminó siendo una parriada. Entonces, empiece con la revisión del expediente técnico, luego trabaje con el residente para que establezca la mejor estrategia de control. La supervisión, vamos a verlo ya en la clase siguiente, tiene una orientación netamente de control, no es fiscalización. ¿Ya? La fiscalización y el control es distinto. La supervisión no tiene roles fiscalizadores, por si acaso. Para eso existe otro ámbito técnico que sí tiene roles fiscalizadores. ¿Tendrá un modelo que pueda compartirnos del informe de compatibilidad? Ingeniero, disculpa la insistencia por las Ah, sí, sí, preguntas. sí tengo, ya les voy a compartir, ¿ya? Se los voy a Por hacer favor. llegar a través de la escuela, no se preocupe. Gracias. Ya. Bien, ¿hay alguna consulta más? Creo que ya no, ¿verdad? Bien, si no hay más consultas, muchísimas gracias por